Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos esta mañana. Nos sentimos gozosos, contentos de estar en la presencia del Señor y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios esta preciosa mañana desde aquí, desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya. Y hermanos, es un gusto, una bendición estar unidos en la palabra del Señor, estar unidos en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Esta mañana tenemos un mensaje muy especial a partir del libro de los Hechos que se llama Esparcidos. Y queremos encontrar en la palabra de Dios el sentido de el ser esparcidos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4, para entrar en el estudio de la palabra. Hechos 8:4 dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Al mirar los discípulos de los tiempos bíblicos, de los tiempos del libro de los Hechos, dice que ellos estaban viviendo una situación inesperada. Nadie les avisó que esto iba a suceder. Es probable que no estuvieran preparados para esta circunstancia. Sin embargo, ellos tenían una característica muy especial. Estaban llenos del Espíritu Santo y enfrentaron estos acontecimientos con la autoridad del Espíritu Santo, cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que observamos aquí en el texto es que fueron esparcidos. Este es el primer asunto. En ese tiempo de persecución, provocó que los discípulos de Jesucristo fueran esparcidos por todas las ciudades. Ellos salieron literalmente huyendo de Jerusalén a causa de la persecución. Y en ese ser esparcidos, pudiera haber una extrañeza, o podría haber en ellos una duda de qué está pasando, qué está sucediendo, que al creer nosotros en Jesucristo somos esparcidos. Los discípulos estaban viviendo esta circunstancia. Todos los que habían creído fueron provocados a salir, a ir a otros lugares. Pero hay una característica: iban con una labor especial. Hoy, a causa de la emergencia que se vive en el mundo, nosotros hemos sido esparcidos. Esta emergencia ha provocado que nosotros seamos esparcidos. Nos hemos distanciado, nos hemos alejado, estamos esparcidos. La iglesia del Señor hoy está esparcida, se encuentra lejana. Y hermano, qué bueno que nos parecemos a los discípulos. Qué bueno que podemos hoy sentirnos como los discípulos del Señor de los primeros siglos. El ser esparcidos hoy nos hace parte de ese propósito de Dios. Y hoy la emergencia nos tiene así, separados, esparcidos. Y tal vez tú te sientas aislado al estar lejos de tus hermanos. Te sientas aislado, lejos de con quienes tú compartes el mensaje. Y es causa de que hoy se ha tratado de separar a los discípulos de Cristo. Hay una separación entre los discípulos y tú puedes sentirte aislado y estás viendo este mensaje anhelando estar en este lugar, anhelando estar en la casa de Dios. Estás lejos de tus hermanos, estamos lejos. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar una célula, un grupo, y decíamos con los hermanos: qué gusto verlos,
porque tenía semanas que no nos veíamos. Y tal vez tú en medio de esto te sientes aislado, te sientes solo, lejos de tus hermanos. Y alguien podría pensar, esto es un propósito para separar a la iglesia de Cristo. Esto es un propósito para que la iglesia del Señor ya no esté predicando el evangelio. Y puede haber cierta verdad en ello, de que estamos distanciados, que nos han aislado, que estamos en una circunstancia al ser alejados. Y ahora que hemos sido esparcidos por nuestras casas, aislados de nuestra iglesia de forma física, nos encontramos, algunos se sienten hasta recluidos, se sienten ahí esparcidos en sus casas. Hoy la iglesia del Señor no está en el templo. Habitualmente en este horario estamos aquí cantando y alabando a Dios juntos, pero hoy estamos esparcidos por nuestras casas, cada quien en su hogar, cada quien en su casa. Y bien, si la iglesia está aislada de forma física, nos une el Espíritu de Dios y podemos estar unidos a través de estos medios electrónicos. Nos une el estar en esa llenura del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. La separación, en medio de esta separación hay algo que nos une. Y no solamente son esos lazos afectivos, no solamente son esos lazos de hermandad, es el poder del Espíritu Santo que está ministrando sobre nuestra vida y que nos está uniendo, que nos une en esa preciosa bendición. El día de ayer que llegamos a esta reunión que refería, estaban los hermanos alabando a Dios y sabe, desde afuera se sentía la presencia de Dios. Se sentía que el Espíritu de Dios estaba ahí ministrando. Porque, hermano, podrán separarnos físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu de Dios. Estamos unidos en el precioso Espíritu Santo del Señor, que nos da fortaleza, que nos da visión, que nos da ese movernos en autoridad en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que, mi hermano y amigo, aunque estemos esparcidos, estamos unidos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aunque hayamos sido llevados por diferentes lugares, nos une el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que nos caracteriza como iglesia. Dice el pasaje también que los discípulos iban por todas partes. Los discípulos son forzados a ir por todas partes. No es que ellos quisieran. Y a mí me llama mucho la atención. Ellos fueron forzados a ir por todas partes. No fue una situación que ellos quisieran. No fue una situación que ellos estuvieran pensando que así fuera, sino que ellos fueron a la fuerza, fueron movidos a la fuerza. Y en ese ir, ser esparcidos a la fuerza, lo que fue un mandato y que veíamos el día viernes en Marcos 16:15, ahora se estaba haciendo una realidad. Id por todo el mundo. Id por todas partes. A veces la iglesia del Señor tiene que ser empujada para cumplir los propósitos de Dios. La iglesia del Señor tiene que ser llevada para que se cumplan los propósitos de Dios. Y aún donde pudiera parecer una desgracia, Dios tiene un propósito de bendición. Porque al ser esparcido el pueblo de Dios, ellos iban por todas partes. Iban cumpliendo el mandato de ir por todo el mundo, a todos los lugares. Y hoy, hermano, no es un lugar de predicación. Hay muchos lugares, están por todas partes. Cada hogar, cada altar familiar, cada célula es un lugar de predicación.
Es un lugar donde se está viviendo la bendición del Espíritu de Dios. Hoy la iglesia del Señor no está en los templos. Hoy la iglesia del Señor no se encuentra en estos edificios que fueron construidos con amor especialmente para glorificar el nombre de Cristo. Hoy la iglesia del Señor está por las casas. Hoy la iglesia del Señor está en todas partes. La iglesia del Señor no está en los templos. Hoy está en las casas, hoy está en todas partes, cumpliendo la vocación y el llamado que Dios puso para su vida. Y hermanos, esta emergencia que pudiera poner en crisis nos ha llevado a estar en casa. Algunos están tomando clases en casa. Sabemos que los niños están ahí estudiando desde casa y los papás están retomando ese rol natural de ser los maestros. Cuando pensamos en ello decimos, qué tremendo. Tal vez no sabemos de matemáticas. De repente mis hijos me sorprenden con algunas preguntas de filosofía y de ciencias muy especializadas y yo no tengo la respuesta. Pero sí tengo la guianza para ayudarlos a encontrar la respuesta y a seguir creciendo. Y esa es la labor de un maestro. Un maestro no lo sabe todo. Un maestro es una guía para encontrar el conocimiento. Y hoy que los muchachos están estudiando en casa, que los niños están estudiando en casa, los papás tenemos que ser esos maestros que forman, que educan, que crean principios, que los estemos impulsando a que hagan la labor que les toca de estudiar. Hoy la iglesia está en las casas y unos están tomando clase, otros están trabajando desde casa. Están haciendo su labor desde casa. Tienen esa bendición. Algunos están sin trabajo. Están sufriendo en la dificultad de la escasez. Pero sabe, mi hermano, mi amigo, Dios provee para sus hijos. Aún donde pareciera que hay gran escasez, Dios está obrando en provisión sobre su pueblo. La iglesia del Señor no está en los templos. Hoy está en las casas. Hoy la iglesia del Señor se encuentra en casa y está ahí para cumplir un propósito de bendición. Estamos haciendo muchas de nuestras labores desde nuestro hogar, pero también es importante que la labor que tenemos como iglesia se realice desde casa. Es importante que el llamado que tenemos nosotros como iglesia se haga desde casa. Si tú estás en casa, puedes estar haciendo muchas labores, pero hay una labor en especial que tienes que hacer. Hay una labor en específico que tú tienes que cumplir. Es una labor que tenemos como iglesia. Es una labor que tenemos como hijos de Dios. Y si haces esas labores cotidianas, si haces esas labores enfocadas en tus propios planes, qué importante es que desde casa, hoy la iglesia haga la labor que Dios nos ha puesto para nosotros. Es importante que estemos atentos a la labor que Dios ha puesto para nosotros como su iglesia. Y esa labor, hermanos, es anunciar el evangelio. Los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio, no iban haciendo otras cosas. Tal vez en ese ir, ellos iban tristes por la situación de ser esparcidos. Ellos iban tristes, iban en esa circunstancia de tristeza por haber sido esparcidos. Tal vez iban temerosos de lo que iba a suceder con ellos, llenos de incertidumbre. Tal vez muchas personas estén así hoy al ser esparcidos, con tristeza. Hemos escuchado en muchos casos donde las personas están tristes, están llorando, están en una situación complicada. Pero ellos, en medio de eso, iban anunciando el evangelio. Tal vez hay personas que estén hoy en la incertidumbre de qué va a suceder.
temerosos de lo que puede suceder con sus vidas. Yo me atrevo a pensar que muchos de los discípulos iban así. Tuvieron que dejar su casa. Tal vez algunos de ellos tuvieron que dejar a su familia. Y no por un tiempo como estamos nosotros, sino sin saber qué iba a suceder, sin saber cuánto tiempo iba a pasar, o que tal vez nunca más los iban a volver a ver. Pero en esa situación de tristeza, de incertidumbre, tal vez de temor, ellos estaban haciendo una labor. Ellos iban predicando. Ellos iban predicando el evangelio. Ellos iban predicando la palabra. Las circunstancias que se viven en el corazón, las emociones, los pensamientos no deben de permitir que se detenga nuestra labor como iglesia. No debe de permitir que se detenga lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Al contrario, tenemos que continuar. Tenemos que seguir en la labor. Si tú estás triste, si estás temeroso, si sientes angustia, permite que el Espíritu de Dios llene tu vida y que vayas por encima de todas esas situaciones y predica el evangelio de Jesucristo. Los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Predica la palabra en tu casa. Tal vez estás extrañando estar juntos para alabar a Dios. Estás extrañando el que podamos reunirnos aquí, cantar y alabar, saludar a los hermanos, compartir el tiempo con nuestros hermanos de la fe. ¿Sabes? Aquí en confianza tengo que decirlo. Yo también extraño que los hermanos estén aquí en la iglesia. Yo también extraño el saludarlos, el recibirlos, el poderles mirar y alabar a Dios juntos. Se extraña saludarnos, compartir el tiempo, el ser esa familia de Dios cercana. Se extraña, es cierto. Predicar aquí en el templo con las sillas vacías es una sensación extraña. Predicar aquí en el templo solamente con una persona que está manejando el equipo para que la transmisión suba a las redes sociales es difícil. Pero sabes, en medio de ese extrañarnos, en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, hay una labor que en medio de todo esto los discípulos de Jesús iban cumpliendo el mandato. Iban cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el evangelio. Los discípulos cumplían el mandato, no importando la tristeza, no importando las emociones, no importando lo que se estaba sintiendo, se iba predicando el evangelio. Se iba predicando la palabra. Y mis hermanos, en medio de todo lo que está sucediendo, tú y yo tenemos que predicar el evangelio. Tú y yo tenemos que dar a conocer las buenas noticias que nuestro Señor Jesucristo ha traído para nosotros. Tú y yo tenemos que estar en esa bendición de cumplir el llamado que Dios ha hecho para nosotros. No podemos excusarnos. No podemos excusarnos en que hay una emergencia sanitaria para dejar de predicar. No podemos excusarnos que estamos alejados de las personas. Es que no puedo predicarle. ¿Sabes, mi hermano y amigo? Desde el lugar donde tú estás, predica el evangelio. Desde el lugar donde tú te encuentras, tienes que predicar el evangelio. No puede haber algo que no se tenga. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien diría, hermano, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a predicar yo el evangelio? ¿Cómo voy a llevar yo el mensaje? ¿Qué voy a hacer para que pueda llevar esa palabra? Hermano, desde el lugar donde tú estás,
Hoy tenemos muchos medios de comunicación. Usa los medios de comunicación que ahora tenemos para compartir el mensaje del Evangelio. Usa el teléfono, usa las redes sociales. Los hermanos que no están muy habituados a la tecnología, hermano, usa el teléfono. Llámele a sus familiares y amigos y dígales, tengo un mensaje importante para ti. Tengo un mensaje de vida, tengo un mensaje que tiene que llegar a lo profundo de tu corazón. Tengo un mensaje que va a cambiar todo en tu derredor. Y en esa comunicación telefónica, que tú puedas hacer que el mensaje llegue, que tú puedas hacer que el mensaje se comparta. Usa el teléfono, llámale a la persona que está necesitando el mensaje. Llámale a quien está necesitando esa palabra de vida y háblale del amor de Dios. Háblale de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que tu voz, que tu teléfono sea usado para transmitir este precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es la oportunidad que tenemos. Es la bendición que hay ahora en nosotros. Pero hay quienes ya casi no llaman por teléfono. Hay quienes casi ya no usan para estar en una conversación telefónica. Ahora usan las redes sociales, mensajes, posts, memes, mensajes de voz. Usa eso para compartir el mensaje. Hoy, si tú lo quieres, el internet está inundado de imágenes con textos bíblicos. Está inundado de imágenes que pueden compartir ese amor de Dios para quien lo está necesitando. Y es algo precioso que podamos usar las redes sociales para compartir. Algunos pues satanizaban estos medios, pero hermano, hoy estamos usando las redes sociales para compartir el Evangelio. Hoy estamos usando los medios electrónicos para que el mensaje del Evangelio siga llegando. Pero no solamente debemos usarlo nosotros, tú lo puedes hacer en lo personal. Realizar un discipulado personal usando las redes sociales, usando el mensaje del Evangelio. Y cuando nosotros utilizamos estos medios, estamos cumpliendo el propósito de anunciar el Evangelio. Tenemos que ir más allá de ese concepto de que el evangelismo personal es así, estando en frente de la persona. Eso lo seguiremos haciendo, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo a través de las redes sociales, a través de los mensajes, a través de los medios electrónicos que tenemos. Hoy vivimos en la era de la tecnología, de las comunicaciones. Usa las comunicaciones para que el mensaje de Jesucristo se esté llevando hasta lo último de la tierra. Hermano, en donde estemos, necesitamos anunciar el Evangelio. Como los discípulos de Jesús que fueron esparcidos, iban anunciando el Evangelio. Ahora tú y yo tenemos que estar anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llevando esa palabra de vida que tenemos. Hermano, no nos quedemos callados. Esta situación a muchos los tiene conmocionados. A muchos los tiene en dificultad. Viven crisis, viven dolor, viven angustia, viven temor. Y es la gran oportunidad para compartir el amor de Dios, para poderle decir a la gente, Dios te ama, y compartir el mensaje del Evangelio que está ahora para sus vidas. Habla. Donde el enemigo ha querido separarnos, Dios está cumpliendo sus planes y sus propósitos. Donde el enemigo ha querido distanciar, Dios está cumpliendo
planes de bendición. Y yo quiero invitarte a que al estar nosotros esparcidos, podamos, como los discípulos del libro de los Hechos, ir por todas partes, predicando, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos por todas partes con este mensaje, que vayamos por todos los lugares llevando este mensaje de vida. Sí, hermano, estamos esparcidos, pero es la bendición. Si el enemigo quiso destruir a la iglesia del Señor esparciéndonos, ¿sabes? Dios aprovecha esto para bendición. Dios aprovecha esto para que tú y yo estemos cumpliendo el propósito del Señor, para que podamos ser instrumentos útiles para la obra de Dios. Predica la palabra, predica en la bendición, predica en lo que Dios ha llamado a nuestra vida, y que el evangelio de Jesucristo corra, que el evangelio de Jesucristo sea esparcido, así como nosotros, que el evangelio del Señor sea llevado en la bendición que tiene Dios preparada. Que en medio de esta emergencia resplandezca la luz del evangelio para nuestros familiares y amigos. Que en medio de esta emergencia esté presente la palabra de vida que Dios tiene preparada. Así que, mis hermanos y amigos, estamos esparcidos, pero sabes, vamos por todas partes anunciando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a que oremos esta mañana y le digamos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, para que en el lugar donde yo estoy predique la palabra. Señor, lléname de ese poder y autoridad, para que aquí donde me encuentro pueda yo predicar el mensaje que tú nos has dejado. Oremos. Señor Jesucristo, esta preciosa mañana te agradecemos porque tu palabra está en nuestras vidas. Porque hoy podemos mirar, Señor, que en el mandato que tú nos has dado, tú nos impulsas, Señor, a cumplir. Y que si somos esparcidos, Señor, es para cumplir con el mensaje. Si estamos hoy en casa, es porque desde ahí debemos de estar proclamando que tú eres el Dios eterno y todopoderoso, que ha venido para dar vida y vida en abundancia. Que la gente sepa que tú estás cambiando vidas, que la gente sepa que tú estás transformando corazones, que nada detenga a la iglesia del Señor en la predicación del evangelio, y que estemos, Señor, unidos en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, llénanos de ese poder, y que se cumplan tus planes y tus propósitos en bendición sobre tu iglesia, y que seamos movidos en el poder y autoridad que viene de lo alto. Señor, nos ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú has de cumplir los planes y propósitos que tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos y amigos, un gusto estar en contacto a través de estos medios, y que podamos seguir estudiando el mensaje de la palabra de Dios y estar enfocados en los propósitos que Dios tiene. Si tú estás esparcido, es para que prediques la palabra del Señor en el lugar donde te encuentras. Nosotros seguiremos transmitiendo este mensaje todos los miércoles y los viernes a partir de las 7 de la noche, y los domingos, así como hoy, muy temprano a las 9 de la mañana. Y hermano, que podamos estar unidos en ese propósito, miércoles y viernes y domingos. Síguenos en nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, en Instagram, @IAFCJ Tlapacoya, y en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube IAFCJ Tlapacoya, y que ahí puedes tú ver y compartir todos estos mensajes
con quien está necesitando una palabra de esperanza y de vida. Hermanos y amigos, nuestro deseo es que Dios les bendiga y que podamos seguir unidos en la bendición del Señor a través de las redes sociales, a través del poder del Espíritu de Dios. Dios les bendiga.